¿Qué tal, amigos y amigas? Un verdadero gusto y placer compartir con ustedes una nueva iniciativa Voz Cuenca Radio. Desde la revista institucional nos trasladamos a este espacio más interactivo, un espacio audiovisual para seguir compartiendo, ampliando y profundizando esa gran diversidad de temas que se producen, nacen aquí en las aulas, en los predios universitarios, desde lo académico, desde la investigación, desde la vinculación con la sociedad, desde nuestros estudiantes, desde el arte y desde la cultura. Y la mañana de hoy vamos a tener una muy interesante entrevista de uno de los temas fundamentales que abordamos en la más reciente edición de Voz Cuenca, que tiene que ver con la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y cómo desde la academia, como Universidad de Cuenca, nos sumamos a esta conmemoración, pero sobre todo cómo nos sumamos a esta lucha. Y para ello nos acompaña ya Jenny Tello Enríquez. Ella es coordinadora de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Cuenca, autora, además, coautora junto a Jacqueline Arévalo de este artículo que lo presentamos y se encuentra ya en todas nuestras plataformas digitales desde la revista institucional. Jenny, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por acompañarnos. Pues quizás la inquietud inicial o el comentario inicial que nos gustaría tener es cómo desde la Universidad de Cuenca nos sumamos a esta conmemoración que en el mundo entero se recuerda con el eslogan: para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad y empoderamiento. Bienvenida. Muchas gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Realmente para nosotras como Coordinación de Igualdad de Oportunidades es realmente una oportunidad muy linda de poderles compartir lo que estamos haciendo. Y a propósito del mes de marzo, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, creo que poder conversar sobre estos temas tan importantes como es cómo la academia, cómo las instituciones de educación superior podemos responder todavía a las necesidades que aún mantenemos las mujeres, así como otros sectores también vulnerables de la población frente a las arremetidas mundiales que ahora estamos viendo. Jenny, en este artículo se habla de una embestida patriarcal que busca frenar los derechos que de alguna manera ya han sido conquistados. Sería importante poder profundizar en este diálogo, cómo se manifiesta esta ofensiva y cuáles son los riesgos actuales. Gracias. Sí, justamente creo que vale la pena empezar desde la consigna mundial para todas las niñas, derechos, igualdad y empoderamiento, porque creo que eso nos da una idea de lo que buscamos las mujeres en todas estas marchas, en todas estas manifestaciones a nivel mundial, que precisamente es poder recuperar, ganar los derechos, recuperarlos, mantenerlos, y así también una búsqueda no más allá de igualdad, de podernos sentir empoderadas de nuestros derechos, exigirlos y podernos manejar en igualdad. Por eso, precisamente, frente a lo que dice respecto del tema de esta arremetida mundial contra los derechos, es importante entender que esto es necesario ponerlo en la mesa. Hemos visto cómo gobiernos a nivel mundial de una tendencia más bien ultraconservadora están de alguna manera volcando en la opinión pública esta idea de que los derechos de las mujeres de alguna manera, o derechos de grupos de atención prioritaria, de grupos vulnerables en general, de alguna manera perjudican a otros sectores, cosa que no es así, pero eso se mantiene en el imaginario y puede ser altamente peligroso porque personas comunes y corrientes, digamos así, población civil en general, pueden verse afectadas porque pueden de alguna manera decir, si yo no tengo acceso a ciertos servicios, posiblemente es porque el gobierno, el Estado está poniendo demasiada atención en estos grupos y eso me perjudica a mí, cuando no es eso cierto. Y creo que es importante por eso hablar de que lo que buscan las mujeres, de lo que buscamos las mujeres, la población en general, no es más allá que igualdad, no es más allá que seguridad, no es más allá que podernos sentir dueñas de nosotras mismas y en esa perspectiva poder también discutir los temas y exigir derechos. Ahora, Jenny, a lo largo de la historia ha habido sin duda alguna avances importantes. Sin embargo, cada vez que damos un paso hacia adelante parece que de alguna manera retrocedemos dos. Vemos las cifras de la violencia, quizás con esa expresión más cruda, la más radical, que es el femicidio o el feminicidio, sigue presente. Es decir, los números no bajan, todo lo contrario, los números cada vez están más en ascenso. Si vemos
los números aquí en nuestro país, sobre todo desde las cifras que manejan las organizaciones sociales, porque vale aquí la oportunidad de aclarar que hay una brecha enorme entre las cifras oficiales del Estado ecuatoriano y las cifras que manejan las organizaciones sociales, pero hablamos de cerca de 2.000 femicidios desde el año 2014. Este año no hay diferencia. Aquí mismo en nuestra ciudad, en la provincia de El Azuay, acabamos de vivir ya un reciente femicidio, quizás el primero de este año 2025. ¿Qué factores serían los que están obstaculizando que haya un cambio real y efectivo respecto de la violencia, respecto de las inequidades, respecto de estas brechas? Sí, realmente el panorama no es alentador, pero creo que es importante indicar que no se trata solamente de una situación que ocurre solamente en el Ecuador, es un tema a nivel general. En Latinoamérica los datos son espeluznantes. Si bien la violencia se ha afianzado, está con mucha más crudeza, no solamente contra las mujeres, sino en general. Esta arremetida también es una arremetida violenta en contra de la población civil. Vemos los casos de México, por ejemplo, ahora, que representan también esa cruda realidad de lo que está pasando con la violencia, de qué pasa cuando el Estado no está presente. Y creo que es esa la discusión. Acá en el Ecuador, obviamente, la realidad no es diferente. Tenemos cifras alarmantes en cuanto a violencia de género. En la Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia de Género, en la última sesión, justamente se conocieron las cifras y son difíciles. Las cifras en el Azuay son duras, porque nos dan cuenta de que si bien posiblemente el tema del feminicidio o el femicidio todavía no se hagan presentes de manera muy fuerte en los últimos meses en el Azuay, pero de todas maneras la violencia de género está alta, es una cifra alarmante. Además, la provincia del Azuay es quizás la provincia en todo el territorio nacional que tiene los índices de violencia de género más altos. Justamente, y eso se hace presente, y es un llamado de atención para todas las instituciones públicas. La Universidad de Cuenca es miembro de la Mesa Cantonal, y obviamente eso nos llama o nos convoca a tener una voz al respecto y también a preocuparnos de cómo podemos hacer y cómo podemos articularnos con las otras instituciones desde nuestros espacios para dar respuestas desde la academia, desde la gestión, desde la vinculación con la sociedad. ¿Cómo podríamos dar una respuesta? Pero evidentemente es alarmante. Nosotros encontramos que este desplazamiento del Estado, de hablar de un Estado más pequeño, de alguna manera también reporta y se ve reflejado en los números que pasa, porque la política pública puede ser una respuesta muy importante ante la violencia. Si la política pública está destinada a desarmar a los grupos, por ejemplo, de delincuencia organizada, está dándose más atención a mujeres que están siendo vulnerables o están, por ejemplo, en casas de acogida. Vemos que todo eso tiene una respuesta. Esas generaciones, esos hijos o hijas de estas mujeres van a encontrar mejor futuro, van a estar libres de la violencia, van a estar fuera de esos focos de violencia. Pero si el Estado no está presente, es un gran peligro. Realmente vemos que donde el Estado no está presente, van a estar presentes los grupos de delincuencia organizada. Y obviamente con quienes se ensañan muchas veces son con los niños, con las niñas, con grupos vulnerables como las mujeres también. Y vemos entonces presente. Esto pasa en México, pasa en Centroamérica y está pasando también en nuestro país. Ahora, como decimos, frente a esta preocupante realidad, lo que buscamos y lo que queremos es avanzar con soluciones. Nos preguntamos entonces desde la academia, como universidades, y en particular la Universidad de Cuenca, ¿cómo podemos contribuir precisamente con la erradicación de la violencia de género y la promoción de la igualdad? Sí, creo que es una respuesta difícil, pero creo que es algo que lo venimos trabajando hace muchos años en las universidades. Históricamente la Universidad de Cuenca ha estado posicionada frente a la violencia de género y creo que eso es una ventaja muy grande que debemos reconocer. Además que, digamos, de manera personal, considero que la universidad ha venido haciendo un trabajo muy, muy fuerte. Dentro de la universidad, la institución mantiene varios instrumentos en cuanto a la búsqueda de equidad, de igualdad de oportunidades y ya en el tema de género, sí a trabajarlo el tema de género. Tenemos, por ejemplo, el plan de transversalización del enfoque de género que justamente busca incidir desde todos los espacios de la universidad, en la academia, en la investigación, en la vinculación con la sociedad, cómo podemos incidir para realmente hacer esta mirada, no desde, a veces se piensa que hablar de género es un sesgo, en realidad hablar de género
género es este enfoque que nos permite mirar desigualdades y que nos permite simplemente poder conseguir la equidad, que es lo que queremos todos y todas. Entonces es ponernos esos lentes de género y entender dónde existen desigualdades y dónde podemos trabajarlas. Entonces creo que hay un trabajo muy interesante que hace la universidad. Es importante destacar el trabajo que se hace a través, por ejemplo, de los proyectos de vinculación, que ahí es donde estamos incidiendo, por ejemplo, en comunidades, estamos incidiendo en política pública. Claro, es decir, el trabajo que se está haciendo desde la universidad, desde sus diversos ámbitos de acción, no solamente es para la población universitaria o para la comunidad universitaria, sino también se está pensando en cómo desde la universidad aportar hacia la sociedad y cómo ir construyendo estos espacios más equitativos y ojalá libres de violencia. Justamente yo creo que ese es el gran reto, pero es también el gran compromiso de las instituciones de educación superior, en específico de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo dar una respuesta? No podemos mantenernos de alguna manera, digamos, en unas investigaciones que no lleguen a la población, en mantener tal vez élites que no permitan trascender sus conocimientos, su investigación, sus hallazgos a la población. Realmente, al ser además una universidad pública, tenemos ese doble compromiso de qué estamos haciendo por la población, por la sociedad. Somos agentes de transformación y eso se ve cuando podemos incidir en política pública, cuando estamos haciendo investigación que nos permite dar cuenta dónde están los focos de violencia, dónde está, por ejemplo, cuáles son las ventajas o las fortalezas que podrían tener, por ejemplo, mujeres comunitarias que están asociadas y que están haciendo trabajos importantes. Todo eso es una ventaja. Entonces, la Universidad de Cuenca no puede estar alejada. Tenemos que estar articulada con la sociedad, dando respuesta a estos grandes males que lamentablemente parece que no estuvieran reduciendo, pero lo están haciendo. Pero siempre y cuando sigamos en esta lucha, sigamos con esta presencia permanente de dar esta respuesta a estas circunstancias. Ahora, es indiscutible que la Universidad de Cuenca, y creería yo cualquier otra universidad, mucho más siendo una universidad pública, una universidad tan grande, es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad en su conjunto, y también hay violencia dentro de la institución. Hemos conocido casos, se ha evidenciado algunos hechos lamentables de esta naturaleza. Sin embargo, vale la pena destacar, Jenny, que hay otros instrumentos que también hemos logrado implementar aquí al interior de la Universidad de Cuenca que permiten no solo visibilizar esta violencia, sino denunciar y tomar acciones en espacios que puedan ser seguros, que no le lleven o le conduzcan a la víctima a un proceso de revictimización, sino más bien que pueda haber esa confianza y esa apertura para poder hacer cualquier denuncia. Sí, justamente creo que eso es importante, lo que anota. La universidad es el reflejo también de la sociedad en la que está ubicada. No podemos ser ajenos o ajenas a la realidad tan difícil que ya mantiene el Ecuador. Entonces, lógicamente, circunstancias que están pasando fuera de la universidad también las vemos aquí replicados, casos de violencia, circunstancias en general, en todas sus formas, violencias en todas sus formas. Lo importante es qué respuesta damos. Pensar tal vez en la erradicación de la violencia de género que vamos a conseguir en 1 o 2 periodos, 1 año, 2 años, la erradicación de la violencia, creo que podría resultar muy ingenuo y además nos haría que nos enfoquemos mal, estaríamos perdiendo nuestros esfuerzos a lo mejor en un objetivo que no lo vamos a poder cumplir. Lo importante es fortalecer aquellos mecanismos que nos permitan dar respuestas efectivas a la violencia, de manera que eso sí aporte para que todos los miembros de la comunidad universitaria sepamos que si incurrimos en un caso de violencia de encontrar la respuesta, va a existir una sanción. Creo que la universidad también ha hecho un esfuerzo hace varios años ya por implantar el protocolo de prevención y atención en casos de violencia de género. Si bien no es reciente, tenía la disposición de ser expedido desde la Ley Orgánica de Educación Superior, pero la universidad fue, digamos, una pionera en este ejercicio de crear de manera diversa, contando con la participación de varios colectivos, crear el protocolo. Este protocolo ha sido mejorado con el paso de los años porque esto es un tema difícil, no solo confluye el tema humano, el tema social, el tema psicológico, también es el tema jurídico, de cómo podemos asegurarnos de que los casos que se resuelven dentro de la universidad también puedan ser sostenidos en el tiempo ya en las vías jurisdiccionales. Entonces creo que eso amerita también un esfuerzo de la universidad y creo que se lo está haciendo. Efectivamente es
cómo mejoramos tiempos, cómo mejoramos atención psicosocial, toda la atención que reciban las víctimas y que sepan que son espacios seguros. El ser espacio seguro no necesariamente implica que nunca va a suceder nada, implica que de pasar algo va a existir una respuesta inmediata por parte de las autoridades, por parte de las diferentes dependencias que conforman la universidad, que va a recibir una atención pronta, efectiva, humana, no revictimizante. Ese es el gran reto de la universidad. Ahora tenemos el protocolo y creo que es un compromiso de toda la universidad, de todos quienes la componemos, de comprometernos con esto, de apoyar a las víctimas cuando las conocemos, de creerlas y de prestar todas las facilidades para que todos quienes de alguna manera se involucran dentro ya de lo que es el protocolo de su puesta en marcha, puedan realmente tener un trabajo efectivo y de que sean apoyados también en el tiempo para que todos estos procesos puedan ser sostenidos. Ahora, Jenny, es importante tener estas herramientas que nos permitan ya llevar a la práctica acciones concretas que nos lleven además a dar una respuesta efectiva a cualquier denuncia de esta naturaleza, pero la universidad tiene otros espacios también desde los cuales se está buscando contribuir con estos temas. Creo que, si no me equivoco, somos la única universidad del país que tiene un programa de género y desarrollo que ha permitido formar tanto a nivel de grado como de posgrado una serie de profesionales expertos en esta área, pero además tenemos también varios grupos de investigación que están abordando la problemática desde distintas aristas. Sí, creo que el tema de tener, antes era un programa, ahora ya se configuró y está aprobado por el CES, ¿no?, como una carrera de género y desarrollo. Y creo que es muy importante porque ha generado una expectativa no solo a nivel local, sino también regional, de por qué una carrera de género, dónde está la pertinencia, pero creo que son sus mismos estudiantes, los y las estudiantes, quienes han hecho ver la necesidad, la pertinencia, dónde están incidiendo. Estamos viendo que graduados, graduadas de la carrera de género y desarrollo son grandes activistas, están participando en consultorías, están infiriendo en políticas públicas, están desempeñándose en diversas áreas. Y creo que eso es importante porque son ellos y ellas quienes están pensándole al género, quienes están pensando cómo podemos mejorar la política, los instrumentos, las leyes, los espacios, cómo podemos hacer espacios más seguros, qué está pasando con los protocolos de violencia, qué está pasando en diversos espacios. Yo realmente valoro mucho esta presencia y creo que esta defensa que se hace a la carrera para que siga manteniéndose en el tiempo, creo que demuestra también el compromiso que tiene la Universidad de Cuenca frente al tema. Es algo muy importante y creo que es importante también resaltar. Otro elemento adicional que debe ser motivo de reflexión es la mal llamada ideología de género, Jenny, que además vemos que es adoptada incluso por los gobiernos respecto de la política pública. Es, como decía, un elemento adicional que requiere cierta atención, es decir, ciertas aclaraciones respecto de qué es esto de la ideología de género. ¿Existe esta ideología de género? ¿No existe esta ideología de género? ¿Qué está pasando? Justamente, bueno, es algo que no es reciente, pero que parece que con los años estuviera cobrando fuerza y eso nos obliga a repensar qué está pasando en el imaginario de toda Latinoamérica, porque es un tema que está así más presente en Latinoamérica, de qué está pasando en torno al género, que de repente ha cogido fuerza esta idea de que el género es un cuco, un fantasma que de alguna manera está acechando a los países. Es peligroso en la perspectiva de que el llamar la ideología de género nos da o da la impresión de que se estaría tratando de implantar como algo, una norma, como algo obligatorio, el que todas las personas tengamos que adoptar ciertas conductas. Más bien es como si fuera algo impositivo, es decir, por la ideología de género todos tendremos que vestirnos así, todos tendremos que ser así, tendremos que tener ciertas prácticas sexuales, por ejemplo, por la ideología de género. Cuando no se está tratando de una ideología de género, el género es una categoría académica, y la categoría académica que nos permite analizar desigualdades. Entonces, esta confusión, aunque parecería menor, realmente ha dado paso a que se instauren gobiernos
ultraconservadores, pero que además tienen una tendencia a eliminar derechos de las mujeres. Los vemos en países cercanos, en donde realmente se está hablando que por la ideología yo tengo que gastar en estos grupos y no he podido invertir en ustedes, clase media, y por eso se está encareciendo su vida. Cosas que realmente no tienen asidero, pero entendemos, sí, que es posible que las personas lo sientan de esa manera y más bien genera un conflicto dentro de la misma población. Es decir, por esas ideas nos están haciendo pelear a la misma población, cuando no es el problema. El problema no son ese 1% de personas, por ejemplo, trans. Ellos no son el problema. No es que por ellos nos están quitando derechos a los demás, pero la ideología de género precisamente implanta esas ideas y eso es lo grave. Entonces creo que es importante que desde la academia se siga recalcando que si hay una carrera de género es porque es algo académico y es una categoría que nos permite analizar desigualdades. Y eso tiene que mantenerse y tenemos que defender contra todo. Bueno, finalmente, Jenny, ¿cuál es el llamado de la Academia en este 8 de marzo? O a propósito de este mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, el llamado de manera general, creo que como universidad, como academia, como gestión también de la universidad, es a continuar vigilantes para nosotros mismos, nosotras mismas, pero también con el resto. ¿Qué está pasando en mi institución? ¿Cómo yo puedo también llamar la atención? Decir, esto me parece que no está adecuado, no está apegado a los principios de derecho, a los principios de equidad. Creo que es importante estar así, estar pendientes, estar alertas de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo esto podría incidir en nuestras vidas a la larga. La universidad hace su esfuerzo a través de las diferentes personas que lo están integrando, a través de la investigación, de la vinculación, de la gestión, pero creo que también es un llamado a que todas las personas no nos desentendamos de la política, no nos desentendamos de los conflictos sociales que están pasando en el mundo, porque realmente estar enterados nos da ese bagaje para en algún momento responder ante estas arremetidas y dar una respuesta que sea también desde las diversas profesiones. Esa es la ventaja de la universidad. Habrá personas que ven una noticia y lo entenderán desde el ámbito médico, lo entenderán desde el ámbito social, desde el ámbito económico, y por eso es importante que en esa pluralidad o en esa diversidad de ideas, de opiniones, podamos encontrar que el fin último siempre será la equidad, será la igualdad de oportunidades. Entonces, no importa tanto las tendencias políticas, no importa tanto las ideas que podamos tener, si al final lo que obviamente vamos a buscar como seres humanos es vivir en ambientes seguros y equitativos. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en esta primera edición de Voz Cuenca Radio, que la estaremos desarrollando a propósito de las próximas ediciones que tengamos también con los más diversos temas. Agradecerles, por supuesto, también a todos y cada uno de ustedes que nos siguen. Jenny Tello es coordinadora de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Cuenca y con esto nos despedimos.